Buenos días, familia ICP. Bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración y meditación en la palabra del Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que sea, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Génesis capítulo 25. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Joksán fue el padre de Sabá y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años, y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron, junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roí. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito, Nebayot, Sedar, Adbel, Misán, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos los nombres de los 12 jefes de tribus, según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir,
fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Havilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración, y ella quedó embarazada. Pero, como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, «Si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo?». Entonces fue a consultar al Señor, y Él le contestó, «2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo, y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los hijos crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, «Dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado». Por eso Esaú se le llamó Edom. «Véndeme primero tus derechos de hijo mayor», le respondió Jacob. «Me estoy muriendo de hambre», contestó Esaú. «Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento», insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de juntos tener un tiempo para reflexionar en la palabra de Él. Llevamos ya varias semanas viendo la serie de Gracia Renovada y hemos estado viendo la vida de Abraham a través del Génesis. Y no sé si ustedes recuerdan cuando en el 2020 estuvimos haciendo la serie de Romanos, había un capítulo, el capítulo 4, que nos hablaba acerca de Abraham. Y me gusta que ahora al coger esta serie de Génesis le hemos podido poner un rostro a eso que nos habla en el libro de Romanos, le hemos podido poner acciones, una familia, carne y hueso, relacionarnos mejor con este personaje. Recuerdo que cuando era joven e iba a cultos, actividades, habían predicadores que les gustaba mucho hablar de Abraham, porque bueno, es un gran ejemplo para muchos tipos de enseñanza. Pero una cosa que recuerdo que enfatizaban era la pregunta de ¿por qué tú crees que Dios eligió a Abraham? Y siempre nos querían llevar a pensar en la idea de que como Abraham estaba dispuesto a obedecer, por eso Dios lo había elegido y había trabajado en su vida, y tenemos la gran historia porque Dios sabía que Abraham iba a obedecer. Pero en la Biblia vemos que, aunque esta era quizás la idea que querían en ese momento, al menos lo que yo recuerdo que me quisieron enseñar, a través de estas semanas que hemos estado viendo la vida de Abraham, podemos ver que no se trataba de Abraham. Podemos ver que, aunque sí, Abraham estuvo dispuesto a hacer cosas que Dios le pidió, también hemos visto a Abraham tomando malas decisiones. Hemos visto a Abraham tomando una mujer cuando debió esperar por la promesa. Hemos visto a Abraham mintiendo en varias ocasiones para salvar su vida. Así que no es que siempre Abraham tomó buenas decisiones.
Así que no podemos decir que Dios lo eligió a Abraham por algún mérito, por el tipo de persona que él era, sino que Dios le eligió por gracia. Su gracia la vemos renovada en cada una de las historias. Y si usted se da cuenta, y si usted escuchó la edad a la que Abraham está muriendo, y recuerda que al principio hablábamos que Abraham tenía 75 años, el capítulo de hoy es el fin, el cierre de una era, de un gran paso, de una gran historia que vemos, ¿verdad?, que se está dando desde el Génesis, Dios en su relación con la humanidad, pero ahora con Abraham vemos que Dios está comenzando a formar un pueblo. Y desde Abraham es que sale este hijo de la promesa que es Isaac, y que en el capítulo 24 ya comenzamos a ver cómo la historia de Abraham está comenzando a convertirse en la historia de Isaac, y vamos a ver al final del capítulo 25 también a Jacob y Esaú, y vemos cómo la historia sigue y continúa, no la historia de Abraham, sino que es la historia de Dios. Cuando vemos los capítulos del 12 al 25, vemos cómo Dios lo llama, cómo Dios hace un pacto con él, cómo Dios lo cuida, cómo le da la victoria en la guerra, cómo le habla antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios cumpliendo con su plan, Dios proveyendo un cordero cuando Isaac estaba a punto de ser sacrificado, y vemos a Abraham en todo esto. Y podemos quizás equivocarnos pensando que Génesis 12 al 25 tiene la historia de Abraham. Sin embargo, es la historia de Dios, es el plan de Dios. Y esto a veces nos ocurre a nosotros cuando vemos que Dios hace cosas en nuestra vida por su gracia. Pensamos que es nuestra historia, que Dios está trabajando para nosotros, cuando no es así. Pensamos, oh, mi plan se está cumpliendo, mis habilidades para mis estudios lo estoy logrando, mis habilidades para los negocios estoy triunfando, mis habilidades para cuidar de mi familia estamos progresando. Sin embargo, no es tu historia. Es la historia de la gracia de Dios. Es la historia de Dios lo que debe darse en tu vida. Especialmente si queremos tener un final como el que tuvo Abraham. Porque Abraham, aunque vemos, ¿verdad?, la historia de su vida, o de por lo menos de parte de su vida, en los capítulos del 12 al 25, vemos que en el Nuevo Testamento se le menciona. En el Nuevo Testamento Pablo lo va a usar como un ejemplo de fe. Así que realmente no era el plan de Abraham que se estaba dando, no eran las victorias de Abraham, no era la promesa de Abraham, es el plan de Dios, las victorias de Dios, la manifestación de la gracia renovada de Dios en la vida de Abraham. ¿Y qué ocurre, verdad? Si nosotros nos enfocamos pensando que es nosotros, que se trata de mí, de todo lo que tiene que ver con Emaure, que Emaure es la protagonista, no se puede cumplir lo que dicen los versos 7 y 8 del capítulo 25, que fue el que escuchamos al principio. Mira lo que dice. Dice, Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. No solo nos dice, ¿verdad?, que vino el momento en que le llegó la muerte, sino que nos habla de cómo él estaba en ese momento. Ciertamente su cuerpo, ¿verdad?, ya a los 175 años estaba, ¿verdad?, seguramente muy viejito, muy cansado, quizás alguna enfermedad o algo así. Pero nos dice que murió en buena vejez y nos lo enfatiza. Así que no se refiere a una cuestión física, sino a una salud emocional, espiritual, que viene como resultado ¿de qué? De una relación con Dios, de vivir dentro de la voluntad de Dios, de vivir dentro de esa gracia renovada. Así que si nosotros queremos que se cumpla eso que se dio en la vida de Abraham, que al final de sus días él murió en buena vejez, tenemos que comenzar a vivir no en nuestro plan, no en nuestra onda, no en nuestra idea, sino en el plan de Dios, en la gracia de Dios,
en esa gracia que se renueva día a día, en esa gracia que perdonó a Abraham cuando cometió errores, que no lo descartó, sino que siguió trabajando, pero Abraham estaba ahí viviendo en la voluntad de Dios. Creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia es que mucha gente ha manifestado su miedo a la muerte, ¿verdad? No quieren morir a mano de la enfermedad. Yo creo que nadie quiere eso, ¿verdad? Sin embargo, la razón por la cual mucha gente tiene miedo a la muerte es porque no han vivido una vida que se puede describir como la de Abraham. Mira que la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Otra versión de la Biblia dice, una vida larga y satisfactoria. Abraham murió feliz, contento, satisfecho. No porque haya tenido mucho, no porque fueron muchos años, sino porque su relación con Dios, él estaba en paz con su Creador. Él sabía que había algo después de la muerte. Por eso, aún en el momento en que iba a sacrificar a Isaac, no dudó porque sabía que Dios lo podía levantar de los muertos. Sabía que había algo más. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a sentir al final de nuestros años? Que puede ser en muchos años, pero puede ser en poco tiempo. ¿Estaremos listos? Se podrá decir de nosotros que vivimos contentos y satisfechos dentro de la voluntad de Dios. Ese es el efecto de la gracia y de la bendición de Dios en la vida de Abraham. Y vemos, ¿verdad?, esa gracia una y otra vez activa, llamándolo. Abraham no fue llamado por quien era, sino por la gracia de Dios, dándole la promesa. Él recibió la promesa y el hijo de la promesa fue Isaac, no por quienes ellos fueran, sino por la gracia de Dios. Recibió oportunidades cuando metió la pata, cuando hizo las cosas mal, por la gracia de Dios. Y ahora él está teniendo la oportunidad de morir en paz, contento y satisfecho por la gracia de Dios también. Una gracia que se renueva para cada día de nuestra vida. ¿Y qué hizo Abraham con esta gracia? ¿Saben? Porque sabemos que la gracia es ese don inmerecido, que no podemos hacer nada para ganárnoslo, que es lo que hace que el sol aparezca para justos y para injustos, que es eso que hace que su amor esté disponible para nosotros, la salvación, el perdón. Y hay gente que piensa que la gracia es algo común o barato y vive su vida de esa forma. Abraham no. Abraham vivió una vida comprometido con la gracia de Dios, comprometido con eso que él recibía de Dios. Él se mantuvo creyendo y actuando en base a esa promesa que había recibido por gracia. Y por eso vemos, ¿verdad?, en el verso 5, que él dejó todos sus bienes a Isaac. A principios del capítulo 25, vemos que él tiene otra esposa, Setura. Vemos que también ella tuvo 6 hijos. También sabemos que Agar tuvo a Ismael, que Ismael vendría siendo el primogénito de Abraham porque fue su primer hijo y después vino Isaac. La mayor parte debía corresponder a Ismael y quizás a Isaac en partes iguales con los hijos de Setura. Pero no. Dios había elegido a Isaac como el hijo de la promesa. Y todas las acciones que vemos aquí Abraham haciendo, ¿verdad?, que lo vemos dándole todos sus bienes, lo vemos separándolo del resto de los hijos, enviando unos hijos para un lado, para otro, aún en su tiempo de vida, vemos que es Abraham actuando en base a la promesa, siendo obediente, confiando en el Señor, confiando en lo que Dios le había hecho y le había dicho. Así que es bien importante que la gracia, es decir, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, nos lleve a actuar, nos lleve a ser obedientes, a ser fieles, a tener fe. Sabemos, ¿verdad?, en el libro de Génesis, en el capítulo 17, cuando estuvimos viendo un poco de Agar e Ismael, que Abraham le había pedido a Dios
que le permitiera a Ismael ser el hijo de la promesa. Claro, todavía no había llegado Isaac, pero Dios, ¿verdad?, le dijo que no, porque Dios eligió a Isaac. No hay ninguna razón especial por la cual él fue elegido. Dios elige porque esa es su soberana voluntad. Y Abraham actuó en base a la voluntad de Dios. Porque Dios no trabajó en ningún momento pensando necesariamente en qué Abraham quería o deseaba, aunque sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas, pero eso no quiere decir que Dios trabaja en base a mis antojos, en base al ánimo del día. No, Dios trabaja según su plan. Dios trabaja en su gracia según la historia que Él va determinando y que Él ya ha terminado, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Él trabaja según su plan, su soberanía y su gracia. Y esto es lo que vemos reflejado en las historias que vemos de Génesis 12 al 25, el plan de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios manifestada y Abraham actuando en respuesta a estas cosas. Y así como Abraham tuvo una respuesta a la gracia de Dios, nosotros tenemos respuestas a la gracia de Dios. Hay personas que no creen en la gracia de Dios. Hay personas que piensan que todo se lo tienen que ganar. Hay personas que no la entienden, que no creen que sea posible que algo tan bueno exista, que la gracia de Dios sea suficiente. Y hay personas que al contrario quieren abusar de ella. Ven que es un permiso para hacer el mal. Ven que es Dios dándole oportunidad. Si tú te caes, yo te levanto, te caes, te levanto, te caes, te levanto. Y abusan de la gracia de Dios. Así que esa puede ser alguna de las respuestas, además del tipo de respuesta que tuvo Abraham, que fue tener fe y ser obediente. Y a mí en lo personal me preocupa cómo yo reacciono ante la gracia de Dios. Cómo yo reacciono al saber que Dios me perdona, al saber que Dios me ama, al saber que Dios me va a dar una oportunidad y otra oportunidad. ¿Qué crea eso en mí? Hay un versículo en la Biblia que ha hablado mucho a mi vida en cuanto a este tema y es 1 Corintios 15:10, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Te lo voy a leer otra vez porque creo que es un buen verso para que también lo hagas parte de tu vida. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy madre por la gracia de Dios. Soy misionera por la gracia de Dios. Soy hija, soy amiga por la gracia de Dios. Y esto que Él me concede, esta gracia de ser salva, de ser perdonada, de ser bendecida, no fue infructuosa en mí. Estas son palabras de Pablo, ¿verdad? Y él lo decía acerca del ministerio de él ser apóstol. Y yo lo puedo aplicar a mi vida, hacia todas las cosas que yo soy, hacia todas las cosas que Dios me permite hacer. Pero me llama la atención ese del final, dice: lo que me concedió no fue infructuosa. Esa es la nueva versión internacional. La versión Reina Valera dice: y su gracia no fue en vano. Y en PDT dice: y su gracia no fue desperdiciada. A mí me preocupa que en algún momento de mi vida, y creo que es algo que nos debería preocupar a todos, nosotros lleguemos al punto en que la gracia de Dios pueda ser desperdiciada en nosotros. Que nuestra respuesta no es que va a ir a la par, porque Dios siempre va a hacer mucho más por nosotros de lo que nosotros pedimos o entendemos o merezcamos. Pero cómo yo estoy respondiendo a esta gracia, cómo yo estoy respondiendo al perdón de Dios, cómo yo estoy respondiendo al llamado de Dios, cómo yo estoy respondiendo a las bendiciones de Dios. Tengo que tener cuidado de no convertir la gracia de Dios en algo vano, en algo desperdiciado. Al contrario, tengo que ser como Abraham.
Mi respuesta a su gracia debe llevarme a adorar. Vemos que cuando Dios llama a Abraham, que cuando Dios guía a Abraham, que cuando Dios provee un sacrificio por Isaac, ¿qué Abraham hace en cada ocasión? Abraham adora. Abraham levantó altares para adorar a Dios. Su gracia debe crear en mí adoración. ¿Qué vemos a Abraham haciendo? Dios lo llama en su gracia y Abraham obedece. Dios lo sigue guiando en su gracia y él va obedeciendo. Así que mi respuesta debe ser adoración, pero también debe ser obediencia. Y también Abraham creyó. Sabemos que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y quiero regresar un poco a Romanos 4, porque esto lo vimos en la serie de Romanos y creo que nos ayuda mucho a entender un poco de la respuesta de Abraham a la gracia de Dios que se renovaba en todo momento en su vida. Voy a leer en el capítulo 4 de los versos 18 al 20 solo algunas porciones que nos van a ayudar a entender un poco mejor la respuesta de Abraham a la gracia de Dios. Dice el verso 18 que Abraham creyó contra toda esperanza y esperó. El verso 19 nos dice que su fe no flaqueó. Y el verso 20 nos dice, ante la promesa del Señor, no actuó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Así que la respuesta a la gracia de Dios debe ser fe. Una fe acompañada de obras que demuestran que vivimos bajo esa gracia, que vivimos bajo esa voluntad de Dios. El capítulo 25 nos muestra el final de una serie de respuestas, de serie de obediencia, de una serie de fe, de una serie de adoración. Y estas acciones, ¿verdad?, siempre fueron impulsadas no por algo que tuviera Abraham, sino porque Dios estaba actuando en la vida de Abraham. Vemos que llegó a su final en paz y obedeciendo y actuando. Y aún vemos que su cuerpo fue sepultado en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había prometido, que él compró un pedazo para sepultar a Sara, pues ahí fue a dar su cuerpo. Todavía acciones basadas en la fe, en el confiar en las promesas de Dios. ¿Cuál está siendo tu respuesta a la gracia de Dios? ¿Cuál está siendo mi respuesta a la gracia de Dios? ¿Qué decisiones estoy tomando en mi vida que reflejan que mi respuesta a la gracia de Dios es adoración, obediencia y fe? O por el contrario, quizás las decisiones que estoy tomando lo que demuestran es que la gracia de Dios está siendo desperdiciada en mí. En esta mañana mi invitación es a reflexionar, porque podemos asombrarnos mucho al ver la vida de Abraham, las grandes cosas que ocurrieron en su vida, pero recordemos que todo fue por la gracia de Dios, igual que todo lo que ocurre en mi vida. Todo ocurre por la gracia de Dios. El aire que respiro, el dinero que tengo, las habilidades que poseo, mi familia, la casa en que vivo, todo es resultado de la gracia de Dios manifestándose. Mi salvación, mi llamado a servirle a Él, ser parte de esta familia de fe, todo es parte de la gracia de Dios. Pero ¿cuál está siendo mi respuesta? ¿Cómo estoy yo actuando y respondiendo ante la gracia de Dios? Que nuestra respuesta siempre sea adoración, que nuestra respuesta siempre sea obediencia y siempre sea fe. Pero si no lo está haciendo, en esta mañana te invito a que le pidamos perdón a Dios por esas ocasiones en las que su gracia se ha envanecido en nuestras vidas porque no hemos respondido como se debe. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, pero también penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Señor, en esta mañana hemos visto no la historia de Abraham, no el cierre de la historia de Abraham, sino tu historia. La historia de tu gracia
manifestada en la vida de un hombre que respondió en obediencia, que respondió con adoración y que respondió con fe. Abraham no fue un hombre perfecto, pero se mantuvo dentro de tu gracia y al final terminó en satisfacción, cumpliendo y siguiendo viviendo en tus promesas, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes. Primeramente te pido que nos perdones, que me perdones si en algún momento he hecho que tu gracia se envanezca en mí, que no he apreciado tu salvación, que no he apreciado las muchas oportunidades que me das. Y yo te pido que me perdones y te pido que me ayudes a verte actuando en mi vida, a identificar que lo que tengo no es porque me lo merezco, no es por quien yo soy, sino por quien eres tú. Que es por tu gracia, que es por tu misericordia que se manifiesta día a día en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener la respuesta que tú deseas ante tu gracia. Que nuestras vidas sean una respuesta que dé gloria y honra a ti. Yo te doy gracias por todos estos domingos que hemos estado aprendiendo del libro de Génesis, que hemos estado viendo lo que tú haces en la vida de Abraham. Y te pedimos que nos guíes como guiaste a Abraham. Te pido que nos ayudes a ser obedientes, a tener fe, a saber esperar, a saber confiar en ti en los momentos difíciles, en los momentos en los que quizás deseamos hacer otras cosas, podamos poner realmente nuestra confianza en ti. Yo te doy gracias y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me Viniste a rescatar mi transgresión, tú perdonaste. nada Nos separará, majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es. el nombre de Jesús. Grande es tu nombre, oh Majestuoso su Señor. nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, No hay otro nombre, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey.
Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.